Y pasamos a la última parte del tema de potencia, que es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico nos sirve, además, también para calcular calor, pero de una forma distinta. En este tema, el calor se puede calcular a través de la multiplicación entre la masa, una constante que se va a llamar calor específico, y la variación de la temperatura que existe. El calor, como siempre, se va a medir en calorías. La masa se va a medir en gramos, con la G minúscula. El calor específico, que lo vamos a poder obtener a través de la tabla, que también la podemos encontrar en el apunte, que va a tener la unidad de caloría sobre gramo por grado centígrado. Y la variación de la temperatura, como la veníamos trabajando, simplemente va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, y se va a medir en grados centígrados. Una vez aclarada la fórmula, vamos a pasar a los problemas. Sí. ¿Cómo se nota que esta es la prueba suprema? Acá podemos identificar muchísimos datos, pero cualquier problema se resuelve fácil si simplemente primero anotamos los datos. Leamos. Determinar la potencia que deberá tener un termoeléctrico de agua para calentar 40 litros en 1 hora y 3 cuartos. El agua se encuentra a 8 grados centígrados y se calienta hasta los 80 grados centígrados. Calcular además la resistencia si se conecta a una red trifásica. Calcular el costo de la energía si se enciende una vez por día durante un mes, sabiendo que el kilovatio hora cuesta 750 pesos. Primero veamos. Nos pide la potencia, la resistencia y el costo de la energía. Por lo tanto, tenemos 3 incógnitas. Por lo tanto, tenemos 3 problemas en uno muy grande. Veamos el primer problema. Determinar la potencia. Primer paso, escribir que la potencia es nuestra incógnita, que deberá tener un termoeléctrico de agua para calentar 40 litros en 1 hora y 3 cuartos. El agua se encuentra a 8 grados centígrados y se calienta hasta los 80 grados centígrados. Acá podemos ver varios datos. El primero es un termoeléctrico de agua. ¿Por qué me paro acá? Porque cuando nos habla de agua tenemos que pensar en la tabla de materiales que tenemos del calor específico. Pensemos que tenemos una nueva variable que es el calor específico. Y hay una que va para el agua, que es equivalente a 1. Por lo tanto vamos a notar eso, que el calor específico es de agua, es decir, 1. Después nos dice que debe calentar 40 litros. Esos 40 litros, aunque no lo parezca, es la masa. Pero recordemos que la masa se expresa en gramos. ¿Cómo es la relación litro-gramos? Simple. Un litro equivale, o bueno, aproximadamente equivale a 1 kilo. Es decir, que 40 litros van a equivaler a 40 kilos, es decir, 40.000 gramos. Por lo tanto, la masa va a equivaler a 40.000 gramos.
Ya tenemos esos primeros tres datos. Aún no podemos hacer nada porque no terminamos de leer. Nos dice 1 hora y 3 cuartos. Estamos hablando de tiempo. Por lo tanto, 1 hora y 3 cuartos sería lo mismo que decir 1,75 horas. Por el momento dejémoslos en horas. Ya después vemos si lo pasamos a segundos o lo dejamos en horas. Y nos dice que el agua se encuentra a 8 grados centígrados y se calienta hasta los 80 grados centígrados. Por lo tanto tenemos dos temperaturas. La primera, siempre la primera que menciona, es nuestra temperatura inicial, que dice que estaba a 8 grados centígrados. Mientras que la siguiente temperatura que menciona es la temperatura final, porque es la que alcanzó después de cierta acción. En este caso, nuestra temperatura final es de 80 grados centígrados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nuestra incógnita es la potencia. ¿Cómo llegamos a la potencia? Primero saber que la potencia la podemos calcular con tensión por intensidad. No nos sirve porque no tenemos ni tensión ni intensidad, así que la descartamos. La potencia también la podemos calcular como corriente al cuadrado por resistencia. Resistencia tampoco la tenemos porque después nos la pide, así que es otra incógnita. Y corriente, de nuevo, tampoco la tenemos. La otra forma que también podemos calcular potencia era tensión al cuadrado sobre resistencia. De nuevo lo mismo, tensión no la tenemos, ni tampoco resistencia. Así que, ¿qué fórmula tenemos que utilizar para calcular potencia? Aunque no lo crean, tenemos esta otra fórmula, que es la de energía, que se obtenía gracias al producto entre la potencia y el tiempo. Si nosotros hacemos el pasaje de las unidades, simplemente nos quedaría que la potencia es igual a la división entre la energía y el tiempo. ¿Qué sucede? Sí tenemos tiempo, pero no tenemos energía. ¿Y había una forma para sacar energía sin utilizar esta fórmula? Sí, está la de el calor. El calor, si bien recordamos, se sacaba gracias a esta fórmula, 0,24, que era una constante, por la energía. ¿Y qué sucede si nosotros queremos sacar energía? Simple. La división entre calor y 0,24. 0,24 es una constante que sí la conocemos, mientras que calor no la conocemos, pero aún no la conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula, la del calor específico, que nosotros la usamos cuando no tenemos ni potencia ni energía. Acá es donde entra en acción. Si nosotros nos fijamos, la masa, el calor específico y la variación de la temperatura sí los tenemos. La masa se expresa en gramos, que son nuestros 40.000 gramos. Así que reemplazamos valores, 40.000 gramos. El calor específico dijimos que era relacionado al agua, por lo tanto va a ser 1 ¿qué? La unidad de calor específico, que es calorías, entre paréntesis caloría, gramo por grado centígrado, por la variación de la temperatura, que recordemos que es la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso sería 80 grados centígrados menos 8. 80 menos 8, 72. Así es, 72 grados centígrados. En esta instancia de la ecuación, simplemente simplificamos unidades, centígrados con centígrados, gramo con gramo, y nos va a quedar el valor en calorías, que es correcto porque es la unidad del calor. Si nosotros resolvemos toda esta ecuación, nos da 2.880.000 calorías.
que por el momento no vamos a reducirla a kilocalorías. ¿Por qué? Porque ahora este mismo valor en calorías lo podemos usar para calcular energía. Este valor entonces simplemente lo trasladamos aquí y esto va a ser igual a 2.880.000 sobre 0,24. Y de esta forma vamos a obtener que la energía es igual a 12 millones. 12 millones ¿qué? Joules. Siempre recordando que la unidad de la energía es kilovatio hora si estamos buscando el costo, que por el momento no, pero si estamos utilizando alguna fórmula, como por ejemplo en este caso la de calor, la energía se expresa en joules. Y ahora que tenemos la energía, podemos calcular la potencia. Finalmente nuestra incógnita, que tomó rato llevar a cabo los distintos pasos para por fin calcularla. Así que simplemente reemplazamos las unidades. Necesitamos la energía, que son estos 12 millones de joules que nos dieron, sobre el tiempo expresado en segundos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en la fórmula de energía, que es el producto entre la potencia y el tiempo, recuerden que la energía va a estar en joules, la potencia va a estar en vatios, que eso va a ser el resultado, y el tiempo en segundos. Por lo tanto, estos 1,75 horas simplemente las tenemos que multiplicar por 3600 segundos, que es lo que equivale a una hora en segundos. Bien, el resultado de esto son 6300 segundos. Usando estos 6300 segundos, los reemplazamos en la fórmula de potencia. Y si nosotros calculamos 12 millones dividido 6300, nos da 1904,76 vatios. Que si quieren también lo pueden expresar en kilovatios, que es simplemente corriendo 3 espacios a la izquierda, que sería lo mismo 1,904 kilovatios. Pero de esta forma obtuvimos la primera incógnita de todo nuestro problema, que era la potencia. Por lo tanto, ¿cuál es la potencia? 1,904 kilovatios. Ahora pasamos a ver cómo obtenemos las demás incógnitas o cómo resolvemos las otras partes de nuestro problema. Veamos la segunda incógnita de nuestro problema. Nos dice calcular además la resistencia si se conecta a una red trifásica. Acá tenemos una nueva incógnita, que es la resistencia, y nos habla de una red trifásica, que acá nos menciona el voltaje, recordando que una red trifásica tiene 380 voltios. ¿Cuántas formas conocemos de calcular una resistencia? Si nosotros recordamos la ley de Ohm, la forma para calcular resistencia era dividiendo el voltaje por la intensidad. ¿Qué sucede? Voltaje lo tenemos, mientras que intensidad no. Así que, ¿cómo podemos calcularlos? No sé, con la fórmula de resistividad.
No, tampoco. No nos habla ni de diámetro, ni de longitud, ni de una constante de resistividad. Así que, ¿qué fórmula tenemos que usar? Otra fórmula en donde nosotros incluimos a la resistencia es la siguiente. Una fórmula de potencia en donde, sí, podemos usar esta. Tampoco, no tenemos intensidad. Sino que usaremos esta fórmula. ¿Por qué? La potencia la tenemos. Si bien recordamos que en la incógnita anterior sacamos la potencia en kilovatios y en vatios, por si acaso también lo copié. Tenemos la tensión, que son los 380 voltios de la red trifásica, mientras que la resistencia es la incógnita que necesitamos descubrir. Si nosotros tenemos en cuenta esta ecuación, que es la de la potencia, a través de la división entre la tensión al cuadrado y la resistencia, teniendo que la potencia la conocemos, que son los 1904,76 vatios o 1,904 kilovatios, la tensión la conocemos de los 380 voltios de la red trifásica, mientras que la resistencia es la incógnita que necesitamos sacar. Si nosotros hacemos el pasaje de estas unidades, esta por esta, simplemente nos quedaría que la resistencia es igual a la división entre la tensión al cuadrado y la potencia. Si nosotros reemplazamos valores, serían los 380 voltios de la red trifásica elevados al cuadrado sobre la potencia expresada en vatios, que son los 1904,76 vatios. Y si nosotros resolvemos esta ecuación, obtendríamos que la resistencia es igual a 75,81 ohmios. Y de esta forma obtendríamos la segunda incógnita de nuestro problema. Es decir, que la resistencia de este termoeléctrico, si se conecta a una red trifásica, es de 75,81 ohmios. Y si nosotros vemos el tercer problema de nuestro problema compuesto, podemos ver otra incógnita más, que nos dice que calculemos el costo de la energía si se enciende una vez por día durante un mes, sabiendo que el kilovatio hora cuesta 750 pesos. Es decir, acá tenemos el costo de la energía, que sería costo de la energía, vamos a ponerlo como nuestra incógnita, nos da el tiempo, que nos dice que se enciende una vez por día durante un mes, sabiendo que el kilovatio hora cuesta 750 pesos. Nosotros teníamos anteriormente, nos mencionaba anteriormente, que se encendía el termoeléctrico 1 hora y 3 cuartos, que era lo mismo que decir 1,75 horas, o que era lo mismo decir 6.300 segundos, para que se calentara el agua de este termoeléctrico. Así que simplemente tendríamos que multiplicar este tiempo que usa el termoeléctrico para calentar el agua por los 30 días del mes, porque nos menciona una vez por día durante un mes. Así que el tiempo simplemente serían las 1,75 horas por los 30 días, que nos daría un total de 52,5 horas en total. Y nos menciona que el kilovatio hora cuesta 750 pesos. ¿Qué fórmula deberíamos utilizar para calcular el costo de la energía? Primero, antes que nada, tenemos que descubrir cuál es la energía, porque no es lo mismo la energía que calculamos a principio para calcular la potencia
que la que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos descubrir un costo, la energía la necesitamos expresada en kilovatios horas. Así que simplemente copiamos la fórmula de energía, que es a través de la potencia por el tiempo. La potencia la tenemos, que es la misma que teníamos anteriormente, la que calculamos en nuestra primera incógnita. El tiempo es el que determinamos anteriormente, multiplicando los 1,75 horas por los 30 días del mes. Así que simplemente reemplazamos los valores. Serían nuestros 1,904 kilovatios por los 52,5 horas. Recordando que si queremos calcular el costo de una energía, necesitamos la energía en kilovatio hora. Es decir, que la potencia la necesitamos en kilovatios y el tiempo en horas. Así que el resultado de la multiplicación entre 1,904 kilovatios por los 52,5 horas nos daría como resultado 99,75 kilovatios horas. Una vez tenida la energía expresada en kilovatios horas con respecto a la potencia calculada anteriormente y el tiempo calculado anteriormente, utilizamos la regla de 3 simple para determinar cuál va a ser el costo de esta energía, teniendo en cuenta que 1 kilovatio hora cuesta 750 pesos. Simplemente hacemos la relación. Si 1 kilovatio hora cuesta 750 pesos, ¿cuánto costarán? 99,75 kilovatios hora. Esta va a ser nuestra X. Simplemente hacemos la relación de la regla de 3 simples. Este término se multiplica con este y se divide con este. Sería 99,75 kilovatios hora por 750 sobre 1 kilovatio hora. Simplificamos las unidades, kilovatio hora con kilovatio hora, y nos queda la unidad de pesos, lo cual es correcto porque queremos saber el precio del 99,75 kilovatio hora. Y el resultado de esta expresión matemática es igual a 74.812,5 pesos. Y esto es lo que nos saldría 99,75 kilovatios horas de energía si el kilovatio hora costara 750 pesos. Por lo tanto, con esta última incógnita finalizamos las 3 incógnitas de este problema compuesto, 74.812,5. Los 3 resultados en rojo serían nuestras 3 incógnitas: la potencia para la primera, la resistencia para la segunda y el costo de la energía. No nos vayamos a confundir con calor específico. El costo de la energía es el de 74.812,5, que responde a la tercera.